Que Dios les bendiga. Nuevamente por aquí, tratando de que el Señor nos siga enseñando su palabra. Amén. ¿Me pueden ayudar en qué quedamos el pasado miércoles? ¿En qué lugar, en qué partecita quedamos? Bueno, es bien linda esa carta y bien profunda. ¿Sí pudieron leerla? ¿Esta vez sí la leyeron juiciosos? Bueno, muy bien. Como se dieron cuenta ustedes, el capítulo 4 habla acerca, refuerza nuevamente la parte del amor. ¿Sí se dieron cuenta? El amor entre nosotros como hermanos, pero también nos hace la advertencia y la prevención acerca de los falsos maestros, los falsos apóstoles que se levantan en este tiempo. Y como básicamente hablamos de la parte de que sí, cómo puedo amar a Dios a quien no he visto y digo que amo, y aborrezco a mi hermano a quien puedo ver. Eso es como un engaño, ¿no? Sin embargo, quisiera que para que nos rinda un poquito más y prácticamente termináramos hoy, vamos a hablar hoy del capítulo 5. Amén. Capítulo 5, hablábamos en los anteriores capítulos que Dios es luz, que Dios es amor. Y el capítulo 5 nos ayuda a ver un poco el tema de Dios es vida. Amén, exacto. Y básicamente está eso escrito en el versículo 12, donde habla de que Dios es vida. Pero vamos a irlo desglosando así como hicimos en el anterior. Por ejemplo, la victoria que vence al mundo la encontramos en el capítulo 5 del verso 1 al 5. Vamos a leerlo rápidamente para que ir colocando esos títulos y esos versos y así lo vamos desglosando. Sí, señora. La victoria que vence al mundo. Capítulo 5, todo vamos a verlo hoy, solo el capítulo 5, ¿de acuerdo? Verso 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de este Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Me perdió. Verso 3. Pues muéstranos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Del 1 al 5? Así, está bien. Bueno, mis hermanos, vamos a darnos cuenta de algo. Estos versículos nos hablan de Dios es vida, ¿verdad? Y en lo que acabo de leer, Jairito habla de que hay una victoria que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Y es una victoria que ya hemos ganado por el solo hecho de ser hijos de Dios. Pero, ¿cuál es esa victoria para nosotros? La encuentran ustedes ahí en el versículo 4. ¿No? Descúbranla. Amén. Amén. Nuestra fe, ¿sí o no? Nuestra fe es la que produce en nosotros esa victoria. Y yo les pregunto algo. ¿Cómo sé yo que cómo puedo decir yo más bien que he nacido de nuevo? Si se acuerdan que cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, le dice: Señor, pero ¿cómo voy yo siendo un adulto volver al vientre de mi madre? No puede ser, ¿verdad? Eso lo aprendemos en el discipulado, ¿cierto? Pero recuerdan que en el mismo discipulado aprendemos que ese nacimiento es por fe, ¿sí? Entonces la fe nos ayuda a todos los hijos de Dios a que creamos y que aceptemos ese nuevo nacimiento. Por eso en esos mismos versículos que acabamos de leer encontramos que el que es renacido amará a otros
que son renacidos también como Él, ¿cierto? Dice que esto no se puede limitar de ninguna manera, ni por ser de una denominación, de determinada iglesia, ni porque es de otra raza, otra cultura, otro país, otra asociación, otro grupo. Es algo que es imparagitable, es algo que es así porque así lo hizo Dios. Nuestra fe es la que nos ha generado a nosotros la victoria de saber que somos salvos, ¿sí o no? Porque nosotros somos salvos es por fe. Por eso Dios es vida y esa vida nos la ha dado a nosotros a través de creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Amamos a otros creyentes porque esto es uno de sus mandamientos, ¿cierto? Estos mandamientos que habla la palabra de Dios no se refieren aquí a la ley del Antiguo Testamento, sino a los mandamientos que nos habló Jesucristo. Recuerden que Él dijo que encerraba este gran mandamiento, se concluye o se encierra en uno solo, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando en el versículo 3, en esta versión que leyó Jairito, no son difíciles, dice ahí. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En otra versión dicen no son gravosos, no es complicado entender los mandamientos de Dios. Si usted se los explica a un niño, el niño los va a entender. No matarás, no robarás, no fornicarás, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo. Todo esto lo entiende hasta un niño, ¿verdad? Por eso es que dice que no son pesados, significa esa palabra gravosos. No son molestos, no son incómodos. No son difíciles, muy bien. No son difíciles de guardar, sino más bien es que debemos nosotros, tanto por ese amor que tenemos por Dios, nos es fácil guardarlos. ¿Sí ve? Y cuando los guardamos, ¿quiénes salimos ganando? Nosotros. Porque la palabra de Dios nos está hablando de obediencia. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí ve? O sea, obedecer a Dios, yo siempre también lo he creído. A mí no me parece difícil obedecerle a Dios. Me parece lo más sencillo. Amén. Cuando las personas estamos acostumbradas a ser obedientes, no se nos dificulta. Cuando estamos acostumbrados a ser desobedientes, sí que padecen los pobres desobedientes, ¿no? Porque les cuesta sujetarse, someterse. Y en todas las áreas. Si le cuesta someterse al jefe, al profesor, a la autoridad, al esposo, a los papás, imagínese a Dios cómo le va a costar, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? El no guardar los mandamientos de Dios trae miserias a nuestra vida y cargas muy pesadas. Por ejemplo, una mamá que trabaja largas horas cuidando a sus pequeños hijos, ¿cierto? Para ella no es ninguna molestia hacer lo que está haciendo por el amor que tiene por sus hijos, ¿verdad? Ella lo hace con gozo, muchas veces hasta enferma, no ha dormido la noche anterior, pero sabe que se tiene que levantar e ir a trabajar porque ama a sus hijos y por amor a esos hijos, de darles un sustento, un techo, un alimento en la mesa, va y lo hace, ¿verdad? Por amor. Yo pienso que deberíamos pensar nosotros, perdóname la redundancia, ¿no? Deberíamos pensar en eso, ¿no? Dios nos ama tanto, Dios nos cuida tanto, ¿qué le estamos dando a nosotros a cambio de ese amor? Deberíamos ser esforzados también. Deberíamos tener, como aprendíamos hace 15 días, ese amor sacrificial por el Señor, ¿verdad? Ahora en el versículo 4 que leímos ahorita, dice la escritura aquí, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. La victoria, esta es la única vez que la palabra aparece, esta palabra victoria en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan la batalla de Jericó de Josué? Cuando el Señor le habla a Josué y le dice que vaya y rodee la ciudad y que por 7 días cada día den una vuelta sin decir absolutamente nada. ¿Qué pasa si Josué no obedece al Señor y cuestiona el mandamiento del Señor, la ordenanza del Señor? Y él, siendo un estratega militar, hubiera dicho, Señor, pero ¿cómo vas a creer tú que voy a ir, doy una vuelta y me devuelvo y tengo que llevar todo el ejército y no podemos decir nada?
Él no cuestionó, sencillamente ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y por qué obedeció ese mandato? Por la fe que tenía en Dios. Porque creyó, exactamente. Por la confianza. Porque creyó en que lo que Dios le estaba diciendo tenía sentido. Así para el ejército y para él mismo, en su razonamiento humano, no, eso tiene... Claro, es que uno humanamente dice, pero ¿cómo así? ¿Qué tal nuestro ejército ahorita de Colombia, por ejemplo, rodeando el Cauca, dándole 7 vueltas y devolviéndose para la casa cada día? Cualquiera persona podría decir, pero ¿qué les pasa? Pero lo importante aquí es creerle en la estrategia que Dios nos dice, ¿verdad? Y todo lo que nosotros los hijos de Dios hacemos siempre va a ser por fe. Nunca va a ser por racionamiento humano, ¿cierto? Josué fue a la batalla, Josué siguió las ordenanzas de Dios porque Josué sabía que la victoria era de Dios, no era de él. Amén. Si él hubiera estado ahí tratando de poner sus propias estrategias, pues no hubiera resultado así como resultó, ¿cierto? ¿Qué pasó? Él obedeció, iglesia. Él obedeció. Por eso hay algo importante que quiero que aprendamos esta noche, y es que nosotros los hijos de Dios nunca podremos vencer a este mundo luchando en nuestras propias fuerzas. No lo vamos a vencer. No nos creamos tan fuertes y tan inteligentes y tan sabios, porque la conquista de este mundo no depende de nosotros, sino de la fe que tenemos en Dios. Amén. Exactamente. Entonces mire que es importante que nosotros tengamos en cuenta estas enseñanzas, porque se nos olvida, ¿cierto? Y a veces pretendemos ayudarle a Dios y creemos que nosotros lo vamos a lograr. No vamos a lograr ninguna batalla, no vamos a ganar ninguna batalla que queramos hacer en nuestras propias fuerzas. Si le creemos a Dios, lo vamos a lograr. Ahora, en el versículo 5 dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Y mire que lo dice otra vez. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, una vez más volvemos al punto, ¿sí ves? Por fe. La fe en Cristo para la salvación en el futuro, ¿sí o no? Y la fe en Cristo para la salvación aquí, ahora, para el mundo. Entonces necesitamos esa fe tanto para el futuro, pero también para vivir aquí en este mundo, para saber que las batallas que libramos no las vamos a ganar por nuestros méritos, estrategias, ni inventarnos cosas, sino por la fe que hemos puesto en nuestro gran Dios. Bien, punto B, para que sigamos mirando, la seguridad de la salvación. Sí, señor. Verso 6, y ahí vamos prácticamente hasta donde... Ese punto va desde el verso 6 al 21, que es donde termina el capítulo. ¿Sí ven? Entonces miremos. 6 al 21. Sí, señor. Pues, Dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son 3 los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano. Sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Hasta el 21, ¿verdad? No, pero vamos a dejarlo hasta el 11. Ok. Hasta ahí dejémoslo y vamos dando como por partes. Bien, iglesia, estamos hablando acerca de la seguridad de la salvación, ¿de acuerdo? Muy bien. En el versículo 6 hay 3 cosas importantes que debemos mirar. ¿Recuerdan? Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y ahí viene el tercero. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Entonces, ¿recuerdan a Jesús en el bautismo? Ahí está el agua. ¿Sí ven? Recordamos a Jesús allá en la cruz derramando su sangre por nosotros, ¿sí o no? Ahí está, por su sangre. Pero también por su Espíritu. ¿Recuerdan a Jesús cuando está siendo bautizado que se oye una voz y aparece el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma? Pero también recordamos al Espíritu que levanta a Jesús de entre los muertos, ¿no? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Porque si ustedes se están dando cuenta, una de las cosas que el apóstol hace cuando escribe en este capítulo 5, que está hablando de la seguridad de la salvación, es porque a menos que las personas, los seres humanos, confiesen que Jesucristo fue bautizado en agua, que murió y que derramó su sangre, que el Espíritu Santo lo resucitó, esas personas que no crean estas 3 cosas no son personas verdaderas. No podemos creer en este tipo de doctrinas que niegan el nacimiento virginal de Jesús, que niegan el bautismo de Jesús, que niegan a Jesús en la cruz y mucho menos que no creen en la resurrección. ¿Sí ve? Por eso hay 3 que dan testimonio de la verdad de salvación por fe en Cristo. El agua, que también representa la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La sangre, que es la muerte de Cristo por nuestros pecados, dando como resultado nuestro perdón, ¿sí o no? Y el Espíritu, que es la verdad. En Hechos capítulo 1, 4 al 8, no sé si tengamos el tiempo para leerlo, hablaba, cada uno tiene una cita, pero por el tema de tiempo, el Espíritu de verdad, dice que el cual el mundo no conoce, pero que habita en nosotros, ¿sí? Hechos 1, 4 y luego el verso 8. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ahí les está prometiendo el Espíritu Santo. ¿Y el verso 8? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. El Señor está prometiendo la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Que fue el día de Pentecostés. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y ese día fue entre la muerte y la resurrección de Cristo, que se celebraba esa fiesta. Los discípulos no habían de testificar todavía hasta que el Espíritu Santo de Dios viniera y los empoderara, ¿cierto? Por eso dice, el Espíritu Santo tiene que obrar antes de que alguien nazca de nuevo. Él toma la palabra de Dios y aplica la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Por eso cuando evangelicemos a una persona, debemos orar al Espíritu Santo que Él traiga la convicción a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no redarguye a esa persona para que verdaderamente se arrepienta, no va a haber ahí nada. Ni Dios mismo lo va a obligar. ¿De acuerdo? Por eso aquí en el versículo 9, que también vamos mirando, dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Sí ven? Entonces, cuando estamos hablando del versículo 9, aceptamos la afirmación de otro, ¿cierto? El rumor, aquí dice, el rumor más
errático se divulga muy rápidamente. Alguien ha dicho lo siguiente: no se puede creer todo lo que se oye, pero se puede repetir. Para algunos, los periódicos son su Biblia. Si es posible creer a un hombre, sin duda el testimonio de Dios tiene que ser mayor para nosotros. ¿De acuerdo? Rehusarse a creer en Dios equivale a hacerlo a Él un mentiroso. ¿Qué es el testimonio? Miren lo que dice el verso 10 y 11. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida eterna en su Hijo, y esa vida está en su Hijo, ¿cierto? Por eso esta es la declaración de la carta blanca de Dios. O es verdad o no es verdad. Porque con Dios no hay términos medios, ¿sí o no? Por eso miremos ahora el verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué pasa? No tiene la vida. Porque a veces la gente quiere insistir, ¿no? Creemos, por ejemplo, que no, que solo el Padre, que solo el Padre. No, Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no quiere recibir al Hijo no tiene vida. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la palabra de Dios. Tenemos a Cristo por la fe, ¿cierto? O no lo tenemos. O lo recibimos o lo rechazamos. ¿Sí ve? No hay ninguna posición intermedia. Por eso hacen una pregunta aquí. ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? Amén. ¿Creerás tú a Dios? Amén. Así es. Ahora vamos a leer del versículo 13, ahora sí hasta donde termina el 21. ¿Alguien va a leer? Sí, señora. Y el versículo 13 es el versículo clave de este capítulo 5, para que se den cuenta. Miremoslo y verán. Dice, les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Ve? Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Así es. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida, y el diablo no puede hacerles daño. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. Amén. Bueno, aquí vamos a aclarar algo que Maricel nos preguntaba el miércoles pasado para que lo entendamos un poco más. Pero lo que les decía, el versículo 13 de este capítulo 5 es el versículo clave de todo este capítulo, porque dice, estamos hablando de la seguridad de la salvación, recuerdan, ¿no? Y dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y el 14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. En otra versión dice, cuando le pedimos algo conforme a su voluntad. ¿Qué me está mostrando aquí este versículo? Que a veces se nos enseña en algunos momentos, pídele a Dios que Dios le concede, pídele a Dios todo lo que quiera, que Él todo se lo da, no todo me lo va a dar.
Porque si lo que yo le estoy pidiendo a Dios no le agrada a Él, no me lo va a dar. ¿Sí ve? Por eso dice en otra versión, conforme a su voluntad. Entonces, importante que observemos eso. Y luego dice el 15, y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos, ¿cierto? Y luego viene el verso 16, donde dice, si alguno de ustedes, de los que estamos aquí, Maricel, Sandrita, el pastor, Edison, Jairo, dice, si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, ¿qué tiene que hacer? Orar por él. Y Dios va a darle la victoria a esa persona, al creyente que usted está viendo que está pecando. ¿Sí? Pero hace una aclaración, que no es un pecado de muerte. Vamos a explicar qué es un pecado de muerte. Pero también dice el mismo verso, hay un pecado que lleva a la muerte. Y ahí hay un énfasis, dice, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Ah, ¿cómo así? ¿Está cometiendo un pecado de muerte y no oro por él? No. Y a esta muerte que se refiere no es una muerte espiritual, es a una muerte física. ¿Sí? A una muerte física. ¿Y cuál es ese pecado? Es ese pecado constante de que a pesar de que es cristiano y perdóname la expresión, le importa, ¿cierto? Lo que diga la palabra de Dios y lo sigue cometiendo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si la persona es una persona que viene a la congregación y sabe, por ejemplo, que la fornicación es pecado, y se le ha dicho, se le ha enseñado por la palabra, se le ha mostrado a la persona, ¿cierto? Que debe organizar su vida, que es mejor que organice sus cosas, que le obedezca a Dios, pero la persona a conciencia, no le importa, sencillamente no quiere obedecer. ¿Saben? Ni Dios mismo lo va a obligar, ni Dios mismo le va a decir, cambia ese estilo de vida. Es ahí donde el apóstol dice, no oren por él. Ni siquiera oren por él. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque no es que él pierda su salvación, pero ¿sabe qué hace el Señor? Se lo lleva. Porque está haciendo un mal testimonio. Está haciendo un mal ejemplo para los que lo rodean, su misma familia, un testimonio en casa. El Señor hace, más bien me lo llevo. Porque está siendo una piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la misma escritura, cierto? Que si somos piedras de tropiezo, el Señor más bien nos lleva con él. Bueno, venga conmigo, mijito, porque tú definitivamente no quieres cambiar. ¿Sí? Claro, la persona se salva y seguramente en el momento de su muerte Dios le dará la oportunidad, claro. Pero finalmente el Señor dice, no quiere y no quiere. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Por ejemplo, yo puedo orar para que Dios se le revele. Yo puedo orar para que Dios le hable. Yo puedo orar, pero no puedo orar para pedirle perdón a Dios por él y sus pecados. Porque es que el que se tiene que arrepentir y el que tiene que pedir perdón es el que está pecando, no yo. ¿Sí ve? Entonces, exactamente. Porque si es mejor que esté con él a que se pierda y a que siga dando un mal testimonio, Señor, haz tu santa voluntad, ¿sí o no? Claro, y es mejor que se lo lleve. Exactamente, fíjense que, eso que dice Jairito es cierto, porque en la Biblia tenemos casos, ejemplos de personas que el Señor tuvo que recogerlas y llevárselas antes de tiempo. ¿Ustedes se acuerdan a Moisés? Bueno, Moisés cometió un pecado, ¿sí ve? ¿Y cuál fue el pecado que cometió Moisés siendo el siervo de Dios, siendo el ungido de Jehová, siendo el hombre que, ¿cierto? Que el Señor le dio una orden de hablarle a la peña, pero no le habló sino le pegó. Porque se llenó de ira, de soberbia. ¿Qué hace Dios en ese caso? Camine Moisés conmigo más bien, antes de que la sigas embarrando. Y se lo llevó. ¿Qué hizo Dios en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira? Ellos podían haberse quedado y ser unas columnas en la congregación y haber sacado esa congregación adelante, en cabeza del apóstol Pedro, que era el pastor de la iglesia en ese momento. Pero ¿qué trataron de hacer ellos?
de engañar. Exactamente. Mintieron, practicaban la mentira. ¿Eso también se puede aplicar a la historia de Sansón? También, perfectamente. Porque igual, pues, Sansón, digamos, él lo que era o sea, él como un pepino, que, o sea, él, digamos, hacer la voluntad de Dios, y ese es el Exactamente. Pero miren lo que pasó con Sansón, este ejemplo aquí que nos estás diciendo tú. Un hombre ungido por el Espíritu Santo de Dios. Un hombre llamado y separado y apartado desde casi antes de nacer, porque ellos no podían tener hijos, ¿recuerdan? Y Dios les da ese bebé y viene una promesa para esa criatura. Pero miren lo que yo quiero que aquí es donde nos demos cuenta de algo. Dios es soberano, Dios es grande. Y cualquiera de nosotros podríamos decir, ¿y por qué si Dios es soberano y es grande no lo obligó, no lo sometió? Dios había podido hacer que él cambiara de parecer. Acuérdense que Dios nos dio a nosotros libre albedrío, libre voluntad. Yo tomo la decisión de obedecer o de desobedecer. Y Dios no me va a venir a obligar a mí a obedecer. Él me pone todo al frente para que yo tome la decisión de obedecer. Pero soy yo la que decido o le obedezco a Dios o me rebelo contra Dios. Y cuando yo me rebelo contra Dios, ¿qué hace Dios por amor a mí? Si ve que estoy quebrantando sus mandamientos, que estoy siendo una piedra de tropiezo, que estoy dando mal ejemplo, que puedo dañar a otros, con todo el amor que Dios me tiene, a pesar de que puede haber un gran llamado, ¿qué hace Dios? No, te vas, vamos a casa, mi amor. Como es, pónganlo así, como lo pongo así más bien, como ese hijo que es desobediente, rebelde, que es el niño consentido y amado de la casa, ¿sí? Pero quiere hacer su voluntad y no obedece y no hace caso y hace lo que quiere y es un lío, es un problema y se le convierte en un lío al papá y un problema al papá. Entonces, ¿qué hace ese papá? Tiene que disciplinarlo, ¿cierto? Tiene que llevarlo a casa y decir, venga porque allí en casa vamos a arreglar el problema los dos, ¿sí? Y lo lleva a casa y lo disciplina, ¿sí ve? Entonces, eso hace Dios también con sus hijos cuando no queremos obedecerle. Y esto yo lo entiendo así y estuve haciendo algunas averiguaciones y coincidieron varios comentaristas de los que yo investigué en que esto es una muerte, pero no es una muerte espiritual, es una muerte física. Es una muerte física. Ahora, ¿cuál es ese pecado imperdonable que también nos está hablando ahí la carta del apóstol Juan? La Biblia lo dice, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es ese pecado que es imperdonable, ¿cierto? Atribuirle las obras de Dios al enemigo y decir que es por Satanás que se suceden las cosas. Ese es un pecado imperdonable. Entonces, no sé si quedó resuelta la pregunta. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, sigamos en el verso 17. Dime. Tranquila. No lo debemos hacer. No. Pues uno lo que dice es, sí, uno puede decir, Señor, perdónalos, ¿sí? Porque Jesús lo hizo, ¿cierto? Pero es que Él era Dios, ¿sí? Yo lo puedo hacer, Señor, perdona esta nación, pero no es que yo soy la responsable y por mi oración, entonces Dios los va a perdonar. No, porque tú puedes, perdóname, desgastarte, acabarte, orando para que Dios la perdone o lo perdone y Él no quiere cambiar. Y él, que es el necesitado, o ella, que es la necesitada, no toma la decisión de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Exacto, nosotros podemos sí orar, que Dios se le revele, que Dios le hable, ¿cierto? Una persona que practica un pecado, por eso cualquier pecado, póngale el nombre que usted quiera, ¿cierto? Claro, uno ve su familia pecando y uno le duele, porque uno no quiere un hijo o un familiar y uno no quiere que ellos se pierdan. ¿Sí ve? Entonces uno ora, intercedemos para que sus corazones se vuelvan a Dios, ¿cierto? Intercedemos para que sean tocados, intercedemos, pero no podemos interceder pidiendo perdón a Dios por ellos.
Porque el único perdón que Dios aceptaría sería que ellos mismos se arrepintieran. Porque yo puedo pedir perdón y pedir perdón y pedir perdón, pero mi hermano no cambia, no pasa nada. Él sigue feliz pecando. Él sabe que lo que está haciendo es pecado, pero él sigue pecando. Es que me importa, no me importa lo que diga Dios, no me importa si me voy para el infierno, no me importa si no tengo salvación. Y uno llora y clama y perdónalo, Señor. Acuérdense que la salvación es personal, ¿no? Es Dios y yo. Aquí no cuenta ni mi esposo, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hijitos, nadie. Aquí es yo con Dios. Sí. Entonces, importante que tengamos claro eso, ¿bueno? Amén. Bien, sigamos versículo 17, dice, todas las malas acciones, ¿qué son? Pecado. Pero no todos los pecados, vean, llevan a la muerte. Y eso es algo que también a nosotros nos da un poco de paz. Lo que yo les decía hace 8 días, claro, nosotros somos salvos. Gracias a Dios no vamos a perder la salvación porque nos equivocamos, porque en un momento de angustia dijimos una mentira, porque sí, por eso no vamos a perder la salvación. ¿Sí ven? Pero, como también les dije, eso no me da licencia a mí para entonces pues yo me arrepiento después y Dios me perdona. O sea, como volverme relajado, descarado, cínico, ¿cierto? No. Lo de Dios es tan santo y lo de Dios es tan puro y lo de Dios es tan justo que Él sabe como juez justo juzgarnos a cada uno de nosotros. Y por eso dice que no todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Porque imagínate, te equivocaste, por quedar bien dijiste una mentira, entonces te vas a morir. O sea, yo pienso, ¿qué tal fuera como cuando Ananías y Zafira? ¿Cierto? Ya las iglesias o estarían llenas de gente verdadera, sincera, o no habría nadie. ¿Cierto? Porque se morirían por estar mintiendo. Sin embargo, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Y eso somos tú y yo, iglesia. No nos caracterizamos por ser gente relajada, fresca, que hacemos lo que hacemos y poco nos importa lo que Dios diga, poco nos importa lo que su palabra dice y lo hacemos porque, ¿qué importa? No. Somos temerosos de Dios, ¿verdad? No somos capaces tampoco de ir a hacerle daño a una persona, de ir a engañar o robar a alguien, mentir, calumniar. Tenemos temor de Dios, ¿sí ve? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Vea qué lindo. ¿De quién? Del maligno, y no los puede tocar. Qué lindo, es una garantía que tenemos, ¿sí ven? Exactamente. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Sí ve? Por eso yo les decía hace 15 días, no nos escandalicemos, porque a veces uno encuentra cristianos, pero es que yo no entiendo por qué me odia, yo no entiendo por qué me dijo eso, yo no entiendo por qué me hizo eso, porque es que tú eres un hijo de Dios y esa persona que te quiso hacer daño no lo es. Entonces él es tinieblas, tú eres luz, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, mire lo que está pasando, que estábamos mirando ahorita prácticamente ese noticiero, ¿no? Con Israel y Palestina, ¿sí? O la gente que se está levantando a protestar, exacto. Mucha gente no entiende. Entonces, todo lo que es de Dios, inmediatamente, como el maligno tiene controlado el mundo, todo lo que sea Dios, la gente que no tiene a Dios, pues se va a levantar. Y va a decir cosas contra lo de Dios, ¿sí? Que son malos, que son esto, que son aquello, que son... ¿Sí ve? Pero eso nos va a pasar a nosotros también. No vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No esperemos que este mundo nos ame y nos consienta y abra sus brazos y nos quieran y nos respeten y nunca digan nada malo de nosotros. No lo esperemos, iglesia. No lo esperemos. No lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer con nosotros. Todo lo contrario, nosotros somos una piedra en el zapato para ellos. Nosotros somos como, qué pereza con estos cristianos. Ya van a empezar a predicar. Nomás ver nuestra presencia y saber que somos creyentes, ya se les sube la sangre de la cabeza. Entonces, no, tranquilo. El mismo Jesús dijo, no se afanen cuando el mundo los odie por ser mis discípulos.
No se afanen. Y verso 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es, ¿qué? Iglesia, más seguridad de nuestra salvación, ¿para dónde? Si nosotros estamos, amén, si nosotros estamos tan seguros y tan confiados de que lo tenemos en nuestro corazón, que es nuestro Salvador, lo hemos aceptado como nuestro Dios, ¿por qué dudamos? Por eso nos está enseñando esta noche estos versículos de la seguridad de la salvación. En ningún momento debemos dudar de lo que el Señor ya hizo por nosotros, amén. Por eso dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. ¿Sí ven? ¿Cómo qué puede en mi corazón o en su corazón ocupar el lugar de Dios? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué puede en su corazón llegar a ocupar el lugar de Dios? El trabajo, el negocio, el hijo, ¿qué más? El dinero, los mismos cónyuges, ¿sí ven? Las obligaciones cotidianas, los afanes de este mundo. Todo eso puede llegar a ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Y saben por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que lo está ocupando? Porque es a lo que más le dedicamos tiempo. Hagamos una evaluación sin tener que decirlo aquí públicamente, pero haga una evaluación usted y Dios ahí. ¿Cuánto tiempo y cuántas horas le estamos dedicando a estudiar su palabra, a leer su palabra, comparado con cuántas horas vamos al trabajo? ¿Sí o no? Y noten que le estamos dando más importancia al trabajo, más importancia al estudio, más importancia a otras cosas que al mismo Dios. A Dios solamente le dedicamos 5 minutos por ahí de pronto en la mañana y otros 5 por si al caso en la noche cuando ya vamos a acostarnos, pero solo 5, Señor, porque es que hoy tuve un día fuerte, estoy cansada, estoy cansado y no tengo tiempo para orar. Y eso si se alcanza a hacer los 5 minutos de oración, porque ya va en 3 y está profundo, porque está cansado. No, nos pasa, ¿o no? Nos pasa, ¿sí o no? O pongámoslo por la mañana. Por la mañana somos de los que nos levantamos 2 horas antes de salir de la casa al trabajo para dedicar 1 hora de oración a Dios. ¿Cierto que no? Porque nos levantamos sobre el tiempo, porque nos levantamos corriendo, porque me acordé que no dejé listo tal cosa y entonces corro y lo alisto, porque el desayuno, porque aquí, porque el almuerzo, porque no empacar, porque acá. Y no hubo tiempo para Dios. Y no, yo oro en la buseta, yo oro en el bus, yo oro por el camino. No, no es así. Saben, iglesia, yo quiero que entendamos algo importante, y es que no estamos viviendo tiempos como para estar haciendo oraciones de 5 minutos. No estamos viviendo tiempos como para estar orando 5 minutos. Necesitamos pasar 1 hora mínimo con el Señor. Por eso si usted dice, pero es que tengo que levantarme 5 de la mañana porque tengo que despachar al niño al colegio, la niña no sé dónde, pues entonces levántese a las 4. Seamos inteligentes. No, pero es que yo me acuesto muy tarde, pues acuéstase más temprano. Y yo se la pongo así. Si tuviéramos un empleo donde tuviéramos que cumplir un horario y el jefe nos dijera, usted tiene que estar aquí a las 6 de la mañana, ¿usted a qué hora sale de su casa? Eso es. Eso, ahí ya van 2 horas. Si entra a las 6 de la mañana, usted tiene que estar saliendo a las 5 y dependiendo también la distancia, ¿cierto? Pero usted no se levanta a las 5 y se va, porque usted tiene que bañarse, usted tiene que planchar su ropa, si es que no deja planchar el día anterior, y lógico que tiene que desayunarse si desayuna en la mañana. Entonces, sí es que se va levantando 2 horitas antes y se va a preparar. Eso es lo que yo les diría como congregación.
Pues preparémonos para una cita con Dios todos los días, iglesia. Y yo les garantizo que el día va a ser un día fructífero y productivo. Porque hicimos en orden las cosas, porque buscamos primero a Dios, porque escuchamos primero su consejo, porque abrimos primero su palabra. El día va a ser suave para nosotros, el día no va a ser complicado, el día va a ser tranquilo, va a ser un día que Dios va a estar ahí conmigo. ¿Sabe por qué? Porque se lo encomendé a Él, porque empecé el día con Él. Pero claro, Jairito, claro, porque es que yo ya al primero que tenía que darle sí, exacto, presentarme y honrarlo y bendecirlo y sobre todo agradecerle porque pude descansar, pasé una noche maravillosa. Gracias, Señor, me diste un despertar en tu presencia. Señor, gracias. Es con Dios. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto viene por añadidura? ¿Por qué creen que lo dijo Jesús? Y saber que las consecuencias que hay en el mundo son duras. Y si no va alineado con Él, pues te va a costar más trabajo. Exactamente. Muy bien. Porque nosotros cuando salimos a la calle, y yo siempre digo a mi esposo, definitivamente la calle es un lugar muy peligroso, ¿cierto? Uno en la calle está expuesto a todo, ¿sí o no? Total. Bueno, mire cuánta gente, yo a veces cuando voy así que veo un accidente y veo que hay un muerto, digo, esta persona se levantó esta mañana lejos de imaginarse que no iba a volver a casa, que ahí iba a terminar su vida. Exacto, yo también pienso eso, ¿cómo saldría de su casa? Pienso también en esto, digo, ¿cómo serían sus planes? Tal vez diría, en 8 días me voy a ir a viajar, voy a ir a hacer esto, voy a comprar, como dice la palabra, ¿no? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y dónde va a estar todo esto que tú estás diciendo que derribaré los graneros y volveré a hacer unos más grandes y voy a surtirlos y me voy a acostar y voy a decir, voy a vivir de esto? Y el Señor le dice, necio, esta noche van a venir a pedir tu alma. ¿Y qué va a pasar con todo lo que tanto que amontonó y tanto que hizo? Por eso es que Santiago dice que debemos vivir cada día diciendo, si Dios quiere, si el Señor lo permite, haremos. Porque eso es tener en cuenta a Dios. Eso es no creerme yo la sobrada y la suficiente. Porque no sabemos lo que traerá el mañana. Eso nos está mostrando a nosotros que vivimos una vida en cierta manera como que no sabemos si mañana vamos a vivir. Y aquí todos los que estamos nos puede pasar, ¿sí o no? Nosotros sabemos el día y la fecha cuando nacemos y por eso decimos voy a cumplir años tal día o cumplo años tal día. Pero no sabemos el día que vamos a morir. Y volviendo nuevamente a lo que estábamos hablando del pecado, del que lleva a la muerte, ¿sí ve? ¿Cuánta gente de la que ha muerto antes de tiempo por causa de su pecado nunca se imaginaron que no iban a llegar a cumplir sus sueños y sus metas? Porque nunca quisieron abandonar su pecado. Quisieron seguir viviendo de la manera que ellos venían viviendo. Y lo que la palabra de Dios dice es que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. ¿Sí ven? O sea, no creamos que, ay, no, eso Dios todo lo aguanta. Dios todo lo soporta. Eso Dios tiene paciencia conmigo. Eso es paciente. Lo que pasa es que Dios es extremadamente paciente. Pero perdóname la expresión, no es ningún tonto. No es ningún tonto. Él es justo. Y por esa justicia un día va a decir no más. Hasta aquí. Entonces, ¿saben qué, iglesia? Yo sí que les digo esta noche, no desafiemos a Dios. Tengamos cuidado. Hagamos las cosas lo más parecido y pegado a su palabra y vamos a vivir una vida en paz. Una vida tranquila, una vida que le agrada a Dios y como dice aquí, que los que viven y practican la verdad de Dios y sus mandamientos, el maligno no puede tocarlos. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué? Porque Él va a venir a tocarnos. Yo les mandé un video hace poco al grupo Veraca donde ustedes ven que vienen como unos ladrones a atacar personas y ellos invocan el nombre de Jesús y son protegidos.
Yo les puedo pedir a ustedes testimonio aquí y yo sé que tienen testimonio de cuántas veces Dios los ha librado a ustedes de problemas y atracos y muertes y desafíos y accidentes. Todos tenemos testimonio. ¿Por qué no nos ocurrió el peligro? ¿Por qué no nos salió el ladrón, no nos pudo robar? Porque Dios nos protegió. ¿Y por qué Dios nos protegió? Porque nosotros de una u otra manera, por la fe que tenemos en Cristo Jesús, fuimos guardados. Ahora yo les pregunto, ¿vale la pena, iglesia? ¿Vale la pena obedecerle a Dios? Claro que sí. Yo vuelvo y digo siempre, hombre, si yo le obedezco a Dios, yo salgo ganando. Yo soy la que salgo ganando, yo soy la que voy a salir beneficiada. Dios sigue siendo Dios y siempre lo digo, Él sigue estando en su trono y Él no se va a caer del trono. Pero la que sí va a sufrir las consecuencias si desobedezco, voy a ser yo. Vivir tranquilos y confiados. Ahora, somos humanos y en algún momento lógico que nos podemos llegar a asustar. Y por eso es lo que yo les estaba diciendo. Por eso Dios no va a decir, ay no, usted porque se asusta. No, Él no nos va a regañar, Él nos conoce, nos hace. Él nos hizo, ¿sí? Él nos conoce. Pero ¿cuál es lo que nosotros tenemos que vivir? Una vida que agrada a Dios. Cuando yo estoy tranquila de que el Señor me protege porque yo sé y guardo sus mandamientos. ¿Se ve? Y me esfuerzo, me preocupo. Dios no quiere que yo haga cosas que sobrenaturalmente, porque acuérdense que todo es por fe. Y es por la fe en Él. La confianza es en Él, no en mis propias fuerzas. ¿Sí? Pero importante eso. Quiero leerles una partecita acá que encuentro del versículo 13, que es el que les decía que era el versículo clave, no solo de este capítulo, sino de toda la epístola. Dice que Juan escribió esta epístola a fin de que usted creyera en Cristo para ser salvado y habiendo creído que usted pueda saber que tiene vida eterna. Y hace una pregunta, ¿cree usted en Dios? Todo se apoya sobre sí, si usted cree en Dios o no le cree a Dios. Esta es su seguridad porque el apóstol Pablo dijo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso lo encuentran en 2 de Timoteo 1:12. Ahora en el verso 14 dice, esta promesa depende de la frase conforme a su voluntad. Luego podemos tener confianza, la cual es mejor que tener seguridad. ¿Cómo podremos saber cuándo la oración es conforme a la voluntad de Dios? Porque tiene que ser según la palabra de Dios. Más allá de eso, nos compete dejar a Dios el juicio que solamente Él puede dictar. La prueba final, en sí tenemos contestadas las oraciones cuando habla en el versículo 15, ¿cierto? Que tendremos respuesta en todo lo que le pidamos. Y en el verso 16, que ya lo habíamos hablado, dice, esto se refiere a la muerte física. Los creyentes pueden cometer un pecado por el cual el Padre Celestial los llevará al cielo antes de tiempo. Nos puede cortar, ¿cierto? Es posible que el pecado de cada uno de sus hijos sea diferente. Mire, vea pues, Ananías y Zafira cometían el pecado de muerte. En Corintios hubo algunos que lo cometieron. ¿Recuerdan ese pasaje de Corintios 11 donde el apóstol Pablo llega a la congregación a visitar la iglesia y encuentra que el hijo está durmiendo con la madrastra y que él dice entrégueselo a Satanás, ¿cierto? Para que no tanto para que le quite la vida, sino para que lo trate exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está cometiendo un pecado que está afectando a la iglesia, ¿sí? Y yo digo una cosa, está bien cuando la gente llega a la iglesia y tiene su pecado, pero es que la idea que la gente llegue a la iglesia es que sea perdonado, pero no porque nosotros lo perdonemos, nosotros no somos quienes para perdonar, porque la persona toma la decisión de arrepentirse y apartarse. Pero hay gente que quiere venir a la iglesia y seguir en su pecado. Llega el día en que el Señor dice, no, momento, usted ha ido a la iglesia, usted ha escuchado lo que yo quiero, lee mi palabra y no la obedece. Venga, como dice la palabra, venga aquí, estemos a cuentas, pongámonos a cuentas los dos,
porque esto es de tú a tú con Dios, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Cómo se dice? Conspiró contra su padre. ¿Cuál fue la consecuencia? La muerte. Eso es un pecado. ¿Sí ve? Moisés y Aarón, lo que yo les dije ya en Números capítulo 20, donde se rebelaron contra Dios en cierta manera, uso de autoridad, y Dios tuvo que, qué pena, Moisés, vámonos, hijito, porque no quiero que se me pierda usted. Por eso dice en el verso 18, la naturaleza nueva nunca peca. Los creyentes que viven según la carne es porque están todavía en la vieja naturaleza y por eso pecan. Verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Significa que el mundo entero yace en poder del maligno. Verso 20, el Espíritu de Dios es nuestro maestro para guiarnos a toda la verdad. Y versículo 21, la primera declaración de Dios a nosotros es: en el principio creó Dios. Entre sus últimas palabras para nosotros están estas: guardaos de los ídolos. Cualquier cosa que quede entre Cristo y el creyente es un ídolo. ¿De acuerdo? Ustedes me acaban de decir que el trabajo puede ser un ídolo, que el cónyuge puede ser un ídolo, que el negocio se puede convertir en un ídolo, y todo eso es cierto. Y recuerden que el Señor es celoso y nos anhela. Y si yo le estoy dando más lugar, no voy al ayuno, no vengo a la iglesia porque es que estoy muy cansadita, todo el día ya en ese negocio, no, mejor yo no voy, yo me voy para la casa a descansar. Y siempre lo mismo, porque está bien, todos nos cansamos, no somos cuerpos gloriosos, pero lo cogemos por costumbre. Iglesia, ojo con eso, no lo cojamos por costumbre. Está bien que un día no podamos venir a la iglesia porque estamos cansados, estamos enfermitos, lo que quiera que sea, pero que lo coja por costumbre, tengamos mucho cuidado, iglesia, porque a veces no lo vemos tan grave. A veces, no pasa nada, ya lo cogimos por costumbre. Y recuerde que cuando yo hago algo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿qué dice Santiago? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios se lo cuenta como un pecado. ¿De acuerdo? Así de que yo les animo, iglesia, no quiero que lo tomen como la palabra de Dios nos lo está mostrando. Tomemos a Dios en serio. Esforcémonos, busquemos la manera de obedecer sus mandamientos. Mire que esta carta es preciosa. Yo les había dicho hace 8 días que la leyeran. Algunos sí, otros no, de pronto no sé, que Dios juzgue esta situación, pero yo sí les vuelvo a decir, vuelvan a leer. Subrayenla muchas veces. Muchas veces hay que leerla. Yo me la he leído más de 3 veces ya. Y les cuento una cosa. Esta madrugada anoche que estaba leyéndola, perdón, no esta madrugada sino anoche, encontré algo tan bonito aquí en el verso 4:9, y el Señor me hacía entender que ahí está repitiendo Juan 3:16. Yo no lo había descubierto, porque mire que en el verso 4:9 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. Cuando lo leí, sí, señor. Cuando lo leí, oiga, dije yo, este es el mismo Juan 3:16, ¿cierto? Pero dicho de otra manera. Claro, leámoslo en esa versión, a ver. Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único Hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. ¿Vio? Ese es Juan 3:16. ¿Y sabe por qué? Me recordaba el Espíritu Santo. Me recordaba el Espíritu Santo que, claro, porque es que Juan es el mismo que escribió Juan, ¿cierto? El apóstol escribió el Evangelio de Juan, pero escribió esta carta. Y encontré otro versículo que me llevó a Jeremías, que dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Pero ustedes van a Jeremías capítulo 13, versículo 16, y dice: den gloria al Señor su Dios antes de que sea demasiado tarde. Reconózcalo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes
el cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces cuando busquen luz, solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas, refiriéndose que el apóstol Juan en este capítulo 4 habla de que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. ¿Ven? Qué linda, qué relación tan bonita tiene la palabra del del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y si se dan cuenta que la palabra de Dios se complementa, no se contradice, se complementa. En Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor, y ese se vuelve a repetir, creo que en Lucas. Lucas Sí, en 17, Lucas, sí. 18. Se está cumpliendo en ese Sí. momento. Ujú. Ujú. Amén. Muchos. Exacto. Acuérdese que Isaías, sobre todo, que fue la profecía que este profeta hablaba acerca de todo lo que iba a suceder en el futuro, y básicamente él está profetizando la venida de Cristo, ¿cierto? Porque ustedes ven que en el capítulo 11 de Isaías habla del príncipe de paz, del admirable, del consejero, del niño que nacerá, que todo es exactamente. Entonces, mis hermanos, yo quisiera saber si aprendimos o no aprendimos de esta carta. ¿Sí? Claro, no, es que mire, cuando mire que cada vez que vuelvo y la leo, otra cosa Dios como que me deja ver, como que vuelve y me dice otra cosa, como que se amplía. Por eso es que la palabra de Dios es tan linda. Y esa es la razón por la que el enemigo nos pone 10,000 cosas para que hagamos menos leer la Biblia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ustedes empiezan a leer la Biblia y les empieza el sueño. Pero si estamos viendo un programa, se lo digo porque a mí me ha pasado. Yo no estoy diciendo nada porque no conozco cómo viven ustedes en su casa. Lo digo por experiencia propia. Si estoy viendo un programa o una película, no me da sueño. No me da sueño. Ahí me puedo quedar viéndola. Pero ya apago el televisor y me voy a ir a leer la Biblia para acostarme, y es que ya me duermo leyendo la Biblia. Yo misma como que me exhorto, digo, sí, qué belleza, ¿no? Sí, exactamente. Porque digo yo, tan linda, ¿no? Ahorita estaba viendo la película y no me daba sueño. Vengo a leer la Biblia y entonces ahora sí me dio el sueño. Pues no, pues lo vamos a leer. Yo siempre he dicho eso, no me gusta como que llevar la contraria en ese sentido, porque no tengo por qué ceder a todo lo que mi carne, tampoco le voy a echar la culpa al diablo, ese no está ni por ahí, mi carne quiere hacer, ¿sí ve? Entonces yo misma me obligo, digo, nada, así como tuve el tiempo de ver una película de 1:30, pues voy a leer la palabra, y se obliga a uno, pues me paro, lo que dice Hernando, me paro y me salgo a la sala, y me voy y la leo, y hasta que no la leo, no voy y me acuesto. Sí, a ver, hay personas que tienen esa facilidad de 2, 3 de la mañana leerla, háganlo, chévere, qué bueno que lo pueden hacer a esa hora. A esa hora otros pueden estar en su quinto sueño, respetable, ¿cierto? Otros apenas se están acostando, como de pronto le pasa a Edison, ¿sí ven? Pero lo importante que es, leamos la palabra. Exactamente. Exactamente, sí. Miren, mis hermanos. Eso es lo importante, iglesia. Puede ser a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la tarde, la hora que usted quiera. Pero leámosla. Que el Señor no va a decir, ay, no, usted tiene que leerla a las 3, todo el mundo a las 3. No.
Sí. No, no, el Señor quiere es que leamos su palabra y que la guardemos. Exactamente, que pasemos ese rato con el Señor, donde escuchemos su consejo. Mire todo eso tan lindo que hemos aprendido. Sí. Micrófono. Me pasaba antes antes le comentaba a la pastora que cuando agarraba la Biblia para leerla, me daba sueño. Pero mira que yo le pedí a Dios y ya no me pasa eso. Qué bendición. Ahora la puedo leer y puedo leer hasta más capítulos y sueño no me da. Eso, muy bien. Y una cosa que una cosa que les recomiendo, leamos la Biblia siempre con un esfero, con una libretica al lado. Porque mire que siempre Dios le muestra una cosa, siempre Dios le orienta a investigar. Hay versículos que parece que saltaran al corazón de uno y uno dice, ay, qué lindo Señor. Y uno lo pudo haber leído 10 veces hace rato, pero ese era el día en que Dios quería usar ese versículo para hablar a mi vida. Porque yo decía, ¿cuántas veces no lo he leído y no lo había analizado? Exactamente. Qué lindo. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Que esta palabra se nos vuelva a nosotros eso, ese deleite, disfrutarla, saborearla. Y no como nos pasaba mucho tiempo atrás que veíamos la Biblia y por lo gruesa decíamos, ay, tengo que leerme hoy todo eso, ay, no, qué sueño me da. No, encontrarle el fruto. Y mire que ahorita es mucho más chévere leer la Biblia porque hay varias versiones. ¿Sí ve? Entonces hay versiones que me dejan ver un poco más las cosas, me las amplían, me las traen al lenguaje actual. Entonces se hace más importante, se hace mucho más agradable leer la Biblia que cuando solo la leíamos de pronto en esas versiones españolas donde vosotros sois y quedaba uno ahí como que no entendíamos. Ahorita es mucho más fácil, ahorita ya es como leer una telenovela, ¿sí o no? Entonces, mire, cada vez que vayamos a leer la Biblia, no lo hagamos sin antes orar al Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu Santo, yo te quiero pedir que me hables a través de tu palabra. Háblame de lo que tú sabes que necesito oír. Hay momentos en que estamos pasando una circunstancia dura, una decisión que tomar, una llamada tal vez que hacer, un negocio que firmar, tantas cosas. Espíritu Santo, por favor, no me dejes sin escuchar tu voz. Y no les ha pasado, a mí me ha pasado, que uno va y en el día algo pasa que tiene relación con el versículo que uno leyó. Y uno dice, ay, por algo me lo dio Dios. ¿Sí ven? Y lo aplicamos. Así de que, iglesia, de verdad espero en el Señor que hayamos aprendido. No sé con qué se quedaron de toda esta carta del apóstol Juan, capítulo del 1 al 5, pero si con algo se quedaron, aprovéchenlo. Sáquenle el fruto y de verdad vivamos una vida como la que el Señor espera que vivamos, una vida que lo agrade a Él. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra. Me imagino que viene el próximo miércoles la segunda carta de Juan. Me imagino. Sí, para que sigamos estudiando juiciosos. Y saben, iglesia, yo esta mañana me puse a pensar, ojalá que usted esté tomando apuntes en una libreta o en un cuaderno. No tomen apuntes en un papelito, porque esos papelitos se pierden. Por ahí quedan volando, sino que ojalá lo estén haciendo, ¿saben qué? En un cuadernito. Con eso llevan la secuencia. Con eso un día ustedes van a tener gente a la que tienen que enseñar, que no va a ser muy lejano el tiempo, y le pueden decir, mire, yo aprendí esto en un estudio bíblico y la palabra de Dios. Mira la pregunta que hizo, por ejemplo, Maricel. ¿Se aclaró? Ya entendemos un poco más. Cuando alguien también nos haga la misma pregunta, ya tenemos cómo responderles. ¿Sí ven? Vamos a orar. Señor, esta noche estamos tan agradecidos contigo, porque tu palabra es tan linda, Señor, tan maravillosa. Gracias por dejarnos escrita tu palabra. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el camino que nosotros tenemos que caminar tomados de tu mano. Gracias por recordarnos que la salvación viene de ti, Señor, y que todo es por ti y nada por nosotros, Señor. No es por nuestras capacidades, no es por nuestros propios esfuerzos, es por tu amor, es por tu misericordia, es por la fe que tenemos en ti, Señor.
Gracias porque nuestra salvación es por fe. Gracias porque la palabra la entendemos y la estudiamos por la fe en ti, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos la revela, Señor. Es el que nos muestra las cosas que tú quieres que hagamos para ti, Señor. Hoy bendigo la congregación, hoy te doy gracias porque pones en nuestro corazón este amor por tu palabra, Señor. Despierta ese ánimo por leerla, por estudiarla, por escudriñarla, por tomar apuntes, por investigar, por profundizar en tu palabra, por ir a otros versículos, por complementarla, Señor. Yo te doy gracias esta noche por el corazón de cada uno de mis hermanos, por los que de pronto quieran escuchar nuevamente esta enseñanza, por los que un día van a encontrarla en su camino, Señor, que verdaderamente produzca un cambio, un fruto para nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga poderosamente y vamos a cantar para el Señor. ¿Sí? ¿Sigue?